póngale ahí los sugieres, hay Biblias en abundancia, alabado Jesús, allá atrás, levante su mano y ahí le traen una Biblia, alabado Jesús. Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que es brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez te tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y vamos a leer el 22 todavía para encontrar bien el sentido. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada de que habla mejor que la de Abel. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Alabado tu nombre, Padre de la gloria. Muchísimas gracias, Señor amado, por esta oportunidad. Padre de la gloria, te ruego, mi Dios, que tú me ayudes, Señor amado, Dios mío, a ser eficiente en esta labor, Padre de la gloria, que se me ha encomendado, Dios mío, de hablar y de traer tu palabra a tu pueblo. Tu pueblo está necesitado de escuchar tu voz, Dios mío. Permite, Padre de la gloria, que sus oídos, sus ojos espirituales, su entendimiento espiritual sea abierto y nada lo estorbe, Padre de la gloria, Dios mío. Sujetamos todo lo que quiera estorbar el ambiente, Padre, lo sujetamos a la obediencia de Cristo, Señor amado. Sujetamos la atmósfera a la obediencia de Cristo, Dios mío. Sujetamos toda mente a la obediencia de Cristo, Señor amado, Dios mío. Padre, declaramos, Padre, que ninguna cosa contraria va a estorbar, Padre, que tu palabra sea traída, Dios mío, con claridad y que podamos obtener, Padre, el propósito de tu palabra, Señor amado, Dios mío. Glorifícate, Señor, y ayúdame para que yo pueda, Padre de la gloria, tener libertad en esta noche, Señor amado, de poder, Dios mío, trazar tu palabra con el propósito para lo cual fue escrita, Dios mío, y que llegue a los corazones y afirme a tu pueblo, Dios mío, en tu palabra, en tu verdad, Dios mío. Padre, tú rogaste, Señor amado, Dios mío, Señor Jesucristo, tú rogaste al Padre de que nos afirmara en tu verdad y que tu palabra es verdad. Señor, aquí estamos, Dios mío, bendito, esperando ser afirmados en tu palabra, Dios mío. Glorifícate en cada vida, en cada corazón, en cada necesidad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Y en esta noche, gloria a Jesús, voy a hablar de un tema bien importante. Y el tema que tiene aquí Hebreos 12:12, dice los que rechazan la gracia de Dios. Gloria a Jesús. Y ustedes miran el tema ahí en la ilustración que tenemos, la apostasía y el pecado. Estamos en tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y donde la apostasía
está en alto relieve, porque apostasía sabemos, ¿verdad?, que todo lo que antes se creía que era la absoluta verdad de la palabra, ahora se le quiere llamar como que es relativo. Si tú lo quieres creer, puedes aceptarlo. Si no lo quieres creer, si no es aplicable a tu realidad, no lo aceptes. Pero sabemos, ¿verdad?, que la palabra no es relativa, sino que es absoluta. Es una verdad absoluta para lo cual Dios la ha hecho llegar a nuestras vidas y ha establecido de que nosotros nos dirijamos por esa palabra como un mapa, como un GPS, como un guía para nosotros. Alabado Jesús. Así es que en esta noche yo quiero que pongamos atención a estos textos que hemos leído. Alabado Jesús. Y estamos hablando de la apostasía y el pecado, porque acá dice, ¿verdad?, los que rechazan la gracia de Dios, en el Hebreo 12, donde empezamos a leer. Y empieza, alabado Jesús, pero mire, en este pasaje empieza, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pero fíjese que en el capítulo 12 de Hebreo, desde el comienzo, nos empieza diciendo, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro, sabemos que el capítulo 11 está una lista de todos los héroes de la fe, de todos los hombres y mujeres que vivieron y entregaron su vida por causa de la fe de Cristo, y ellos no temieron ser aserrados, ser muertos, ser crucificados, ser lanzados a los pozos de los leones. No temieron nada de eso, y nosotros tenemos esos guías, esa galería de héroes que nos han dado ejemplo de cómo se vive la fe y cómo se vive este caminar del cristiano. Alabado Jesús. Así es que el capítulo 12, después que habla del capítulo 11 y da muestra de todo ese repertorio de líderes, de héroes de la fe, viene y nos dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y nos dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego nos da la clave. ¿Cuál es la clave para hacer eso? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Dios Padre. Jesucristo fue el más grande ejemplo que tenemos, que él despreció, dice, el oprobio, tomó en poco el oprobio que iba a pasar y todo lo que tuvo que pasar en la cruz, y él pudo tomar eso porque tenía el gozo puesto delante de él, tenía el gozo sabiendo que venía una recompensa, que éramos usted y yo. Él quiso pasar por lo que pasó para darnos a nosotros la oportunidad de que nosotros entráramos en este camino, el camino de la fe. Alabado Jesús. El camino de la fe es como desde Génesis, nosotros, la Biblia, ¿verdad?, nos enseña, alabado Jesús, nosotros podemos ver desde Génesis cómo Dios viene mostrando su plan al ser humano, alabado Jesús. Y vemos, ¿verdad?, de que en el pasaje nos dice, ahí en la ilustración que usted está viendo, dice, muchos están vendiendo su primogenitura como Esaú por un plato de lentejas. Todos sabemos la historia, alabado Jesús, que Esaú estaba desesperado de hambre y su hermano estaba cocinando. Pero vamos a ver la historia tan interesante de estos gemelos, alabado Jesús, cómo tenían diferentes vidas y cómo se aplica a la vida espiritual de nosotros, alabado Jesús. Pero déjeme mostrarle, dice Mateo 11:12, fue el Señor Jesucristo que nos dijo que el reino de los cielos se le hace fuerza y que solo los valientes lo van a arrebatar. ¿Cuántos valientes hay acá? Casi solo la mitad, alabado Jesús. ¿Cuántos valientes hay acá? Tal vez no escucharon bien. Bueno, hay algunos que no se consideran valientes, alabado Jesús. Pero dice, Jesucristo fue el que nos dijo, el reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan.
Este caminar, mi hermano, en el que estamos usted y yo, no es para personas endebles, no es para personas de doble ánimo, no es para personas que no saben lo que quieren. Este camino es para personas que tienen una meta y que dicen, yo quiero alcanzar esa meta. Este camino es para aquellos que dicen, Jesucristo me llamó y yo voy a seguir ese llamado. Jesucristo me dio la meta y yo voy a ir donde Jesucristo me ha marcado la meta. Alabado Jesús. Este camino es con la guianza del Señor Jesucristo, alabado Jesús. Dice, el ser humano es un ser libre. Y a través de la Biblia podemos encontrar de que nosotros tenemos un libre albedrío. Usted y yo tenemos una decisión. Usted y yo tenemos una voluntad que nadie la puede alterar. Esa voluntad no la puede alterar ni mamá, ni papá, ni mi hija amada que tanto amo, ni el diablo, ni Dios le puede alterar esa voluntad. Nadie puede alterar esa voluntad que Dios puso en nosotros. Dios puso esa voluntad en nosotros y Dios la llama, la Biblia la llama el libre albedrío. El libre albedrío porque Dios no quiere títeres, siempre se nos ha enseñado eso. Dios no quiere títeres. El diablo sí quiere a la fuerza a sus esclavos. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios dice, si me amad, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Él nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. También él dice, aquí dos caminos pongo delante de ti, escoge por cuál quieres ir, el camino de la vida para que vivas o el camino de la muerte para que mueras. Entonces, nosotros tenemos la decisión, ¿a dónde queremos pasar la eternidad? O el camino de la vida o el camino de la condenación eterna. El ser humano es libre, es un ser libre, puede desobedecer a Dios si quiere. Dios no va a atarlo a su voluntad. La voluntad de Dios es que cumplamos verdad sus mandamientos, pero no va a imponernos que lo hagamos a la fuerza. Y por eso el Espíritu Santo se le ilustra como una paloma, porque el Espíritu Santo viene suavemente y nos dice, estás haciendo mal. Eso no es de Dios, eso no le agrada a Dios. Y viene suavemente y está ahí, como nuestra conciencia también, que alguien dijo que si nuestra conciencia tuviera, a diferencia del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo también viene con una voz apacible, pero la conciencia es innata en nosotros, aunque no fuéramos cristianos. Los que no son cristianos tienen esa conciencia que les puede dictar el bien y el mal. La gente de allá de las aldeas donde no ha llegado el evangelio, que ya son muy pocas, muy remotamente, se puede esperar de que no haya una aldea o un lugar donde no haya llegado la palabra de Dios, pero esa gente de ahí tienen, aunque no les haya llegado el evangelio, aunque no tengan una Biblia, tienen una conciencia implantada en su naturaleza, que nacieron ya con esa conciencia, que es como el parámetro, es como, por decir así, el semáforo que le dice, puedes pasar, tienes que pararte. Es la luz roja, la luz verde. Para, sigue. Y esa conciencia está en la naturaleza del ser humano, a diferencia de los animales que no tienen esa conciencia. Alabado Jesús. Entonces, el ser humano es un ser libre, puede desobedecer a Dios si quiere, pero las consecuencias las va a recoger. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Porque Dios estableció, alabado Jesús, que nosotros tengamos un reino inconmovible. Dios le plació. Él dice, yo formé la tierra, dice, y la formé, y la hice, la condicioné. No la condicioné en vano, dice el Señor. No la hice en vano. La hice para poner al ser humano. Y Él adornó la tierra y la puso ahí. Pero dice, así que nosotros recibimos un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia.
porque nuestro Dios es un fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Mira, mi hermano, es en el plan de Dios de que usted y yo estemos aquí escuchando la palabra de Dios. Usted no vino porque usted era muy bueno y quiso buscar de Dios. Hay algunas personas de que en realidad buscaron a Dios porque sencillamente querían conocer el buen camino. Pero el 90% venimos a la mala. El 90% venimos porque teníamos miedo a la condenación eterna, teníamos miedo a que nos fuera mal. Venimos porque estábamos con el agua hasta el cuello, venimos porque sabíamos que si moríamos en la condición que moríamos íbamos a la condenación eterna, y venimos por diferentes causas, pero rareza es aquel que estaba haciendo lo bueno y diciendo yo quiero, como Cornelio. Estuvimos aprendiendo la semana pasada de Cornelio, un hombre temeroso de Dios que oraba constantemente, oraba todo el tiempo, dice la Biblia, ayunaba, daba limosna, pero no conocía a Jesucristo. Pero Dios envió a un ángel para que conociera a Jesucristo y le evangelizaran, y fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero hay muy pocas personas que empiezan a buscar de Dios sin que Dios se le revele, alabado Jesús, y sin que el Espíritu Santo le inquiete. Sabemos, ¿verdad?, de que y ese mismo pasaje dice que Dios se fija en las personas que hacen el bien y que temen a Dios, y que Dios se encarga de que esas personas le busquen, alabado Jesús. Entonces, mire, desde el comienzo Dios hizo ese reino inconmovible, pero nosotros vemos a través de las Escrituras, alabado Jesús, acá nos dice en el pasaje que leemos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cuántos de nosotros tenemos una cojera que nos puede hacer deslizar, nos puede hacer caer? Una cojera que puede hacer que nos deslicemos y que vayamos a caer al precipicio. El camino en que vamos es angosto, y la Biblia nos dice que esforzaos a entrar por el camino angosto, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por ella. Pero para ir por el camino angosto, un cojo fácilmente se puede caer. Usted sabe lo que es estar cojeando e ir por un camino que apenas se puede mover. Alabado Jesús. Acá dice de que haga senda derecha, dice, y hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer senda derecha para nuestros pies? Necesitamos reconocer cuáles son las debilidades que tenemos, y tenemos que apartarnos de esas debilidades. Tenemos que huye de las pasiones de juveniles, le dijeron a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. José sabía que él no podía darse el lujo de estar cerca de esa mujer y prefirió salir corriendo. Alabado Jesús. Entonces, la persona tiene la decisión, qué es lo que quiere hacer de su vida, alabado Jesús. O se queda contemplando en su cojera y empieza a deleitarse en su cojera y empieza a darle rienda suelta a su cojera, o busca cómo enderezar esa cojera, alabado Jesús. Gloria a Jesús. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Empieza por las manos caídas y rodillas paralizadas. ¿Qué nos está hablando de eso? La adoración y la oración son esenciales para el caminar del cristiano. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mi hermano, la adoración y la oración no pueden faltar en nuestra vida cristiana. Hoy tuvimos el retiro congregacional. Para los que no vinieron, hermano querido, usted está cojeando y dejando que lo cojo no sea sanado. Necesitamos, usted y yo, no darles rienda suelta a nuestra cojera.
Cada uno de nosotros tenemos una cojera y tenemos que ir por el camino angosto y tenemos que pedirle a Dios que sea sanado esa cojera y tenemos que esforzarnos. Por eso dice, esforzaos a entrar por la senda angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación. Ancho y espacioso, por ahí podemos hacer lo que querramos. En el camino angosto no podemos hacer lo que querramos. Tenemos que caminar derecho, alabado Jesús. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tenemos que pedirle a Dios que sane nuestra cojera. ¿Cuál es su cojera? Examínese usted. Dígale, Señor, usted me conoce. Míreme, examíneme, mira mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Yo no me canso de decirle al Señor. Yo hoy esta mañana, yo me deleitaba aquí en el altar diciéndole, Señor, examina mi corazón, limpia mi corazón. Señor, yo sé que no soy perfecta, pero necesito tu perfección. Necesito que lo cojo se enderece. Necesito que lo cojo se sane. No quiero estar coja. No quiero estar encorvada. No quiero estar dudando y estar cayendo. Quiero ser sanada. Y necesitamos venir a quien nos puede dar la sanidad. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice el texto. Estamos procurando y cuidando de nuestra salvación con temor y temblor, como dice más adelante ese libro. Dice, cuidando de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Qué salvación? ¿De qué salvación estamos hablando? Estamos hablando de un reino inconmovible. Desde el comienzo hubo una lucha de poder, mi hermano. Y la tragedia comenzó cuando el hombre y la mujer cayeron en la mentira del diablo. Y desde el comienzo miramos, mire, allí en ese pasaje dice, en el pasaje que estamos leyendo, quiero seguirlo verso por verso, porque es que yo tengo un tema, alabado Jesús, de los dos, porque quiero presentarles lo que tipifican los gemelos, Jacob y Esaú. Pero al mismo tiempo quiero que le apreciemos esos pasajes que estamos leyendo, alabado Jesús. Dice que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está de nuestra parte seguir la paz con todo, aunque no siempre vamos a lograr de tener la paz con todos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar la paz. No seamos nosotros los que seamos los contenciosos y a veces, ¿verdad? Podemos cometer errores, pero buscar la paz inmediatamente. Tenemos que buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También nos dice, alabado Jesús, que no haya ninguna raíz de amargura. Dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. ¿Usted sabe lo que es la raíz de amargura, alabado Jesús? Es una semillita que entra a su corazón. Usted permite que entre por el oído. Deja que llegue a su mente, llega a su corazón y allí empieza a echar raíces y empieza a crecer esa planta de amargura y empieza a crecer a tal punto que cuando usted mira está cubriéndola toda esa planta de amargura. Cuando usted mira está toda enredada en esa amargura y no puede soltarse, alabado Jesús. Pero el problema no es eso, el problema es que usted contamina a todos los que están alrededor, porque esa amargura empieza a usted brotarla y escupirla y a decir y a sentirse la víctima y empieza a querer escupir ese dolor que tiene en el corazón, en ese veneno que esa planta le está dando, alabado Jesús. Porque esa planta, eso es lo que hace, brotar veneno para que usted no tenga paz, para que usted no tenga felicidad, para que usted no tenga gozo en el espíritu, para que usted no pueda orar, para que usted no pueda ser libre. Dios no quiere que ninguno esté triste o en amargura, alabado Jesús. La amargura no es de Dios. La amargura no es de Dios. Dice,
sino, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando hay amargura, no podemos gozarnos de la gracia de Dios. No podemos disfrutar de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer si me hirieron? ¿Qué puedo hacer cuando me dañaron? Cuando me traicionaron. ¿Qué puedo hacer? Ahí está nuestro Salvador. Ahí está esa fuente que convierte el agua salada en agua dulce. Alabado Jesús. Ahí está esa fuente que sana toda herida. Alabado Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, por eso dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando, Cristo nos dio el ejemplo, él menospreció el oprobio, menospreció lo que le hicieron pasar, menospreció la vergüenza que le hicieron pasar, menospreció la burla que le hicieron pasar, menospreció todo el dolor que le hicieron pasar. Él no se puso a quejarse y a sentirse la víctima. Jesucristo estaba viendo a la meta, estaba viendo al fruto que iba a recoger. Jesucristo estaba viendo que usted y yo íbamos a necesitar ese ejemplo de él. Y la Biblia nos dice que así como la madre en el momento que está dando a luz sufre dolores de parto, pero que después que ya dio dolores, ella sufre esos dolores de parto porque sabe que va a nacer el bebé y sabe que aunque no tenga fuerza, sigue pujando y sigue esforzándose para darle a luz a ese bebé. Lo mismo es la vida cristiana. La vida cristiana, hay momentos en que tenemos que puchar, como dicen, ¿verdad? En el hospital, empuje, todas sabemos la que hemos tenido hijos, ¿verdad? Empuje, y por dentro estamos pensando, ¿de dónde? Ya no puedo. ¿De dónde? Ya no puedo. Todas las que tuvimos hijos sabemos, ¿verdad? De qué se trata esto. Los hombres ni siquiera se imaginan qué cosa es eso. Pero ahí estamos nosotros y le dice, empuje, pero si ya no puedo, estoy empujando con todas mis fuerzas. Pero de ahí, de esa debilidad, sacamos fuerza porque sabemos que viene el bebé y que nos necesita que nosotros podamos darle a luz y que tengamos que poner más fuerza aun cuando creemos que no tenemos fuerza. Así es la vida cristiana, mi hermano. La vida cristiana es que cuando usted mire la tentación, que el diablo viene a ponerle una tentación, usted diga, yo no puedo fallarle a mi Dios, yo no puedo fallar a la congregación, yo no puedo fallarle a mis hijos, yo no puedo fallarle a mi esposa, yo no puedo fallarle a mi pastor, yo no puedo fallarle a Dios sobre todas las cosas. El que ha experimentado el amor de Dios, la salvación y la gracia de Dios, no fácilmente va a dejar y a tirar por la borda su salvación. No fácilmente va a tirar por la basura su salvación. Ay de aquel que tuviera en poco la sangre de Cristo, dice. Ay de aquel que tuviera en poco la sangre de Cristo y que aquel que tuviera en poco el sacrificio ya hecho, ya no hay más sacrificio que ofrecer. Tenemos que cuidar de nuestra salvación. El sacrificio que Cristo hizo le costó muchísimo. Imagínese cuando su hijo, después de usted de todo lo que le dio a usted, lo que sufrió, alabado Jesús, gracias a Dios, porque hay hijos que saben apreciar a sus padres. Pero hay hijos que de verdad no tienen ni el menor sentido de lo que es una madre o un padre para él o para ella. Y no valoran a sus padres. Pero hay hijos que saben valorar a sus padres. Por eso la Biblia es enfática, ¿verdad? Que honre a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean de larga vida. Alabado Jesús. Entonces, mi hermano, mi hermana, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que hayan algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Wow. Esaú, gloria a Jesús. Nosotros sabemos, alabado Dios, la historia está en Génesis 25, alabado Dios. Y nos habla de cómo Esaú nació y este varón era, gloria a Jesús,
Ellos fueron gemelos, gloria a Dios. Y los dos nacieron. En la Biblia nos habla de que desde el comienzo hubo una lucha de poder entre dos hermanos. En el capítulo 25 de Génesis se nos dice, y déjeme ver, dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer porque era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Un hombre orando por su mujer para que su mujer tuviera hijos, porque su mujer no podía dar hijos, alabado Jesús. Y los hijos luchaban dentro de ella. Una vez que tuvo hijos, empezaron los dolores de parto. Una vez que salió embarazada, empezaron las luchas de madre, alabado Jesús. Y dice que ella dijo, y los hijos luchaban dentro de ella, dice. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Una mujer consultando a Dios por las luchas que está teniendo. Una mujer que sabe dónde ir al momento de que hay luchas. Cuando hay luchas es bueno saber dónde ir. Vimos a Isaac, una pareja, ¿verdad? Estamos viendo ahí, una familia. Isaac va, su esposa está teniendo problemas y él no está satisfecho con el matrimonio que tiene y él va y ora delante de Dios. Viene la mujer, está teniendo con sus hijos problemas y ella va y ora delante de Dios. Y el Señor le da una respuesta acerca de los hijos. Dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú. Fue llamado su nombre Jacob. Y era de Isaac de 60 años cuando los dio a luz. Pero mire, sabemos que el nombre de que le pusieron a Jacob, alabado Jesús, usurpador, ¿verdad? Porque se agarró de su hermano, alabado, el que suplanta o el que lo agarró del calcañán a su hermano y no se soltó, así es que él iba a salir junto con su hermano, alabado Jesús. Entonces vemos un bebé agarrado de su hermano gemelo y dice, yo no me quedo aquí solito, alabado Jesús. Y se agarraron y salieron, alabado Dios. Pero no es el único gemelos que vemos ahí. Vemos, lucha de poder entre hermanos, alabado Jesús. Vemos que la tragedia humana empezó desde Adán y Eva, alabado Jesús. Y vemos de que estas personas, alabado Dios, están luchando, pero vemos otros ejemplos de gemelos, alabado Dios. Los gemelos que vemos es Perea y Zera. De ahí esos también, primero iba a salir Pere y luego iba a salir Zera. Entonces la partera le puso un cordoncito en la mano del que sacó la mano primero, porque ese iba a salir primero, pero resulta que el otro se abrió brecha y salió primero que el hermano. Entonces de segundo salió el que le habían puesto el cordoncito. Gemelos también, alabado Jesús. Y luego tenemos la lucha también de Caín y Abel, alabado Jesús. Algunos piensan que Caín y Abel probablemente podían haber sido gemelos, alabado Dios, pero también vemos, alabado Dios, de que en todos esos casos había una lucha entre hermanos, alabado Dios. Pero ¿a dónde voy yo con este punto? Acá en lo que estamos leyendo dice que no haya ninguno como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. ¿Cuál es su primogenitura, mi hermano? Nuestra progenitura es nuestra salvación.
el reino inconmovible que Dios nos ha ofrecido, el reino inconmovible que Dios quiere que seamos parte. Ese reino y esas promesas y eso que Dios ha formado para que nosotros seamos parte, que nosotros disfrutemos de lo que Él ha hecho para nosotros. Alabado Jesús. Dios tiene grandes planes con un pueblo que le obedezca, con un pueblo que se parezca a Él, con sus hijos, alabado Dios. Dios tiene grandes planes, pero dice acá, alabado Dios, y Hebreo es enfático, alabado Dios, para decirnos que cuidemos ese reino inconmovible, que cuidemos nuestra salvación. Y dice que no haya ninguno, dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En estos dos hermanos vemos la diferencia, mi hermano. Usted se puede identificar si usted se identifica con Jacob, con Esaú o con Jacob. Jacob, desde que nació, él quería la primogenitura. Él quería salir primero. Él quería las cosas que le correspondían, las promesas del reino de Dios. Las cosas que le correspondían al que era el que saliera primero, pero no salió él primero, pero él no se quiso quedar atrás. Pero desde el comienzo lo vemos a él. Las personalidades de ellos eran diferentes. Uno era guerrero, el otro era pasivo. El otro era pacífico, era de casa. Uno era que le gustaba la guerra y el otro era que le gustaba quedarse en la casa ayudando a sus padres. Alabado Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Alabado Dios. Y entonces vemos de que en el reino de Dios podemos ver de que así es también. Hay gente que puede inclinarse. Más bien, nosotros tenemos la opción, todos nosotros tenemos la opción. O vamos a convertirnos en ese guerrero que significa ir contra las cosas de Dios, o ser aquel pacífico que se deja llevar por lo que es lo hogareño, por la familia, por lo estable, alabado Jesús. Entonces, vemos que estos hombres, alabado Jesús, Esaú dice que él vendió su primogenitura. Estaban cocinando, él se había ido a cazar, alabado Jesús. Esaú se había ido a cazar y regresa con mucha hambre. Y encuentra a su hermano que había hecho una deliciosa sopa de lenteja. En ese tiempo había una hambruna, alabado Jesús. En ese tiempo, según la historia, había una hambruna, pero este hombre, Jacob, tenía comida hecha. Tenía comida hecha, aunque había hambruna. Y aquel andaba andaba cazando y no encontró nada. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto acá es de que tuvo hambre y él dijo, mira, ahorita doy mi vida por un plato de comida. A veces el pecado llega así, mi hermano. Llega a usted como ese perro hambriento y le dice, mira, tienes que ceder. Y a veces el alma, mire, ese Esaú y Jacob representan la naturaleza que hay dentro de nosotros, ¿ok? La naturaleza que hay dentro de nosotros, la naturaleza humana que puede ser esa hambre que puede a veces llevarnos a ceder a la tentación, o puede ser esa estabilidad de tener alimento y saber que el alimento está ahí para nosotros. Jacob, él tenía el alimento. Él tenía el alimento mientras el cazador tenía ausencia de alimento. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, mi hermano? Nosotros tenemos una decisión que hacer dentro de nosotros. Esos gemelos que están dentro de nosotros es la carne y el espíritu. Su carne le clama desesperadamente lo que usted tiene que hacer y le pide y le da órdenes.
Y usted puede decidir qué es lo que va a hacer con esa carne. O va a decirle, vas a comer, aquí tienes tu alimento espiritual, levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. También dice, corramos con paciencia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual nos dio ejemplo. Ya Jesucristo nos dio ejemplo. Toda la red del capítulo 11, ahí tenemos todito esos ejemplos que nos dan ejemplos para que nosotros sigamos la carrera, mi hermano. Nosotros no podemos decir, yo no puedo, alabado Jesús. No venda su primogenitura como lo hizo Esaú. No diga, mire, en la historia del Antiguo Testamento está Nabot, yo no sé usted si recuerda la viña de Nabot. Nabot tenía una viña y el rey Acab la quería mucho esa viña porque estaba cerca de su palacio. Y Nabot, este rey le ofreció lo que pidiera Nabot por su viña. Le dice, si 10 veces me cobras el precio de esa viña, 10 veces te lo pago. Pero Nabot dijo, yo no puedo vender lo que mi padre me heredó. Ese es un patrimonio de mi padre, no lo puedo vender. No cedió a la abundancia del precio que le pudieran dar. A veces nosotros, por una mentira, porque el diablo viene a matar, robar y destruir, alabado Jesús. Usted sabe que el enemigo viene a mentirle para que usted caiga en sus trabas, alabado Jesús. El blanco de Satanás es su mente. El arma de Satanás son las mentiras. El propósito de Satanás es que usted ignore la voluntad de Dios y que usted caiga en la destrucción y que usted salga del camino y que usted sea sacado del camino y sea avergonzado, alabado Jesús. Dios no quiere que ninguno perezca. La meta del enemigo es que usted tenga una conciencia culpable. La meta del enemigo es que usted viva en debilidad espiritual. La meta del enemigo es que usted y yo vivamos con una conciencia que no podamos orar, que no podamos ir a Dios, que no podamos ser libres para servir a Dios, que no tengamos deseos de servir a Dios. En esta mañana hablábamos durante el retiro, alabado Jesús, cuáles son las consecuencias de la falta de fe, cuáles son las consecuencias de la falta de motivación de servir a Dios. Cuando no hay llenura espiritual, hay falta, hay debilidad espiritual, hay falta de fe y muchas cosas, pero sobre todo el enemigo quiere que estemos así culpables, que no tengamos libertad. ¿Quién quiere estar sintiéndose culpable? La mejor de las bendiciones que tenemos los creyentes, ese es mi hermano, que somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué bueno es dormir en paz, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová mi Dios, me haces dormir confiado. Dice que el Hijo de Dios tenga mucho o tenga poco, Él duerme en paz. El Hijo de Dios sabe de quién depende. El Hijo de Dios sabe que tiene crisis, pero sabe a dónde ir. El Hijo de Dios sabe que puede tener paz aún en las tragedias más grandes. El Hijo de Dios sabe que puede tener paz aún cuando hay escasez, aún cuando hay dolor, aún cuando hay tragedia. El Hijo de Dios puede tener paz porque sabe que nada viene a su vida si Dios no lo permite. Sabe que todo lo que viene a su vida viene con un propósito. Sabe que Dios tiene el control de su vida. Y qué hermoso es saber que Dios tiene mi vida escondida en sus manos. Escondida mi vida está en sus manos. El diablo no la puede tocar, dice Denis, ¿cómo se llama este cantante? Dice, escondida mi vida está en Dios. El diablo no la puede tocar, porque mi vida escondida está en Dios. Qué bueno es saber eso, alabado Jesús.
Qué bueno es saber que pertenecemos al ganador. Qué bueno es saber que le pertenecemos al Creador de todo. Alabado Jesús. Qué bueno es saber que Él cuida. Si cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Si dice que ni una ave caerá, dice, si no es con su consentimiento. Todo lo que viene a nuestra vida es porque Él quiere enseñarnos algo. Es porque Él quiere que aprendamos. Es porque Él quiere que seamos modelados. Todo lo que viene a nuestra vida es porque Él quiere formar nuestro carácter. El que le busca, le hallará, alabado Jesús. Si nosotros no conocemos a Dios es porque no le buscamos. Pero no es porque Él no se deje encontrar, alabado Jesús, sino porque nosotros no le buscamos, pero Él nos conoce a nosotros, alabado Jesús. Eso es lo más lindo, alabado Dios, que Él nos conoce a nosotros. Déjeme ver, Gálatas 5:17. Dice algo que quiero leerles, alabado Jesús, ¿dónde lo tengo? Gálatas 5:17, gloria a Jesús. Estad pues firmes. Sabemos que Dios no quiere que nosotros estemos en vergüenza. Dios no quiere que nosotros estemos en acusación del enemigo. Dios no quiere que nosotros estemos con una conciencia culpable. Mi hermano, ¿qué es eso? Una conciencia culpable, que no puede usted tener paz, alabado Jesús. Usted no puede orar, usted no puede ir con confianza delante de Dios. No sabe a qué hora el enemigo le va a destruir sus finanzas, no sabe a qué hora el enemigo le va a destruir su salud, no sabe a qué hora el enemigo va a tomar, porque eso es lo que se hace. Cuando hay una conciencia culpable, se le está abriendo al enemigo las puertas, alabado Jesús. Digo pues, dice Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Mire, ¿se acuerda que le decía yo? Esaú representa la carne que hay en usted. Esa carne que le pide pecar. Esa carne que le pide los placeres. Esa carne que le pide dejar de buscar de Dios. Esa carne que le impide acercarse a Dios. Pero, alabado Jesús, el espíritu está dispuesto. Dice, no hagáis, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mi hermano, la palabra de Dios nos enseña, tenemos que cuidarnos de la naturaleza de nosotros, porque es nuestra naturaleza la que tenemos que decidir. Es ese libre albedrío que nosotros que tenemos, esa voluntad que tenemos que decidir a quién se la vamos a rendir. ¿A quién le va a rendir usted su vida, alabado Jesús? Cuando Cristo vino al mundo, alabado Jesús, Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Déjeme leerle, alabado Dios. Gloria a Dios. Romanos 5:17. Gloria a Dios. Bueno, ahí dice, ¿verdad? En el pasaje de Primera de Juan dice, de Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero en Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. También dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, estamos hablando de Adán, ¿verdad?
por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El 18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, mi hermano, el mensaje es este: ya Dios nos dio libertad, ya Dios nos dio, es así nacimos, y nos da ejemplo la Biblia que ciertamente nacimos en pecado. Nacimos en pecado, y vemos que Caín mató a Abel. Y vemos que Pérez y Zera tenían esa lucha dentro del vientre. Y vemos que Esaú y Jacob tenían esa lucha dentro del vientre. Esa lucha es su carne y el espíritu, mi hermano. ¿A quién usted va a dejar gobernar en su vida? ¿A quién le va a dar usted el poder? ¿A quién está unido usted? ¿Está unido a la desobediencia o a la obediencia? ¿Quiere usted pertenecer a ese reino inconmovible o quiere quedarse en esta tierra que es pasajera e ir a la condenación eterna? La Biblia nos habla de que no hay un término medio, alabado Jesús. No podemos decir, bueno, es que no estoy listo para hacer una decisión. El llamado es este: cuidamos de nuestra salvación, manteniendo las manos alzadas, y que cuidemos las rodillas paralizadas, que nos mantengamos viendo al que nos llamó, que nos mantengamos viendo al que sufrió tal contradicción de pecado, el que no se dejó vencer, a Jesucristo, a todos esos que nos dieron ejemplo, alabado Jesús, que nos cuidemos, alabado Jesús, levantando nuestras manos, orando, adorando, ayunando, cuidando de nuestra salvación, mi hermano. Tenemos que cuidar de nuestra salvación. No es de que esto ya Dios me lo dio y ya lo tengo y así no tengo nada que cuidar. Tenemos que cuidar de nuestra salvación. No podemos vender nuestra progenitura por un plato de lenteja. El plato de lenteja son esos placeres mundanos, los placeres temporales, los placeres de esta tierra que nos apartan de la voluntad de Dios, porque el placer de la carne es momentáneo, mi hermano. Déjeme decirle, yo llevo tantos años en los caminos del Señor, alabado Jesús. Y en un tiempo en mi juventud, muy joven, alabado Jesús, yo también disfruté del mundo, alabado Jesús. No digo disfruté porque nunca puedo decirle disfrutar, ¿ok? Estar en el mundo no es disfrutar, alabado Jesús. Estar en el mundo no es disfrutar. El mundo y sus placeres se pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé aquí los que vivieron en los placeres del mundo, si ellos pueden decir que disfrutaron del mundo. El placer y el pecado, mi hermano, es un yugo que a fuerza el diablo le pone a sus esclavos. El placer temporal es simplemente un yugo de esclavitud, porque por un momento pareciera que fuera un placer, pero después ya quisieran quitarse ese yugo, quisieran zafarse de ese yugo. El que cae en la drogadicción, quisieran salir de esa drogadicción, pero no pueden, alabado Jesús. El que cae en cualquier otro pecado, quizás hay pecados más fáciles de salir y otros no, pero lo que yo sé es que en Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No tomemos en poco esta salvación tan grande. Dice que no nos hemos acercado, dice, para que por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos
llenos de la esperanza. Él nos ha dado su propia palabra, alabado Jesús. Dios nos ha dado su propia palabra. Y Él nos dice que está Cristo para ayudarnos. Y Él dice que a veces nos tiene que disciplinar, alabado Jesús. Ahí mismo en el 12, alabado Jesús. Dice que el Padre al Hijo que ama lo corrige. Y dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Entonces, los que rechazan la gracia de Dios es porque no quieren ser hijos de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios es porque no quieren la disciplina de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios es porque no creen que Cristo sea suficiente para su vida. Los que rechazan la gracia de Dios es porque no creen que esa nube de testigos de Hebreos 11 que murieron siendo héroes, siendo ejemplo para nosotros, sean ellos capaces de poder darnos un ejemplo para poder imitarlos, alabado Jesús. Así es que mis hermanos queridos, alabado Jesús, pongámonos de pies y vamos a orar, alabado Dios. Mire, no hay nada imposible, alabado Jesús. No